Hola, pues nuevamente qué gusto verlos a todos en esta primera sesión presencial del año del Café Científico ITESO. Me da muchísimo gusto que podamos volver a vernos, que podamos volver a hacer comunidad en tercera dimensión de carne y hueso, para todos los que están aquí en la Casa ITESO Clavijero y bueno, también para los que nos acompañan en la transmisión en vivo, que sin duda es una posibilidad que llegó para quedarse. Desde el 2016 estamos transmitiendo esto, no estábamos augurando ningún mal momento, pero bueno, pues qué gusto verlos a todos. Les insisto en que esta es su casa, esta es su actividad y este es un espacio para que personas que no sabemos de ciencia, pero que nos interesa, que nos gusta la forma en que la ciencia ha ido desarrollando miradas sobre la realidad, que podamos conversar, que podamos participar, que podamos hacernos preguntas y que podamos hacerle preguntas a la gente que está muy metido en ello y que nos contesten de primera mano. Y bueno, pues como muchos de ustedes saben, soy Maya Viesca y desde el Centro de Promoción Cultural del ITESO tengo el gran honor y el gusto de coordinar este proyecto junto con otras actividades del Programa de Comunicación de la Ciencia del Centro de Promoción Cultural. Y bueno, esta noche tenemos el gran gusto de tener aquí al doctor Ricardo. Y bueno, ahorita lo voy a presentar, pero se me estaba olvidando primero platicarles un poco cómo funciona el Café Científico para todos aquellos que no han estado, porque para algunos puede ser una dinámica más o menos diferente a una conferencia ordinaria. Aquí lo que buscamos es que el mayor tiempo lo dediquemos a sus preguntas y las respuestas, de ahí que la primera parte sea mucho más corta, no es que ya se haya acabado la charla, simple y llanamente es la primera parte, y a partir de eso empezamos con sus preguntas y las respuestas del doctor Dávalos. Entonces, justo al terminar su primera parte, haremos una breve pausa y de ahí retomamos con sus preguntas. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, bienvenido. Y bueno, pues quisiera yo platicarles un poco sobre la trayectoria profesional del doctor Ricardo Medina Dávalos. Él es médico psiquiatra egresado de la Universidad de Guadalajara, institución donde labora como coordinador y profesor de la materia de psiquiatría clínica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Durante 16 años fue jefe de enseñanza e investigación del Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Prolongada, que se conoce como CAISAME, del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Es el actual coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental del Estado de Jalisco, Quererte en Casa, Tiempo de Querernos. Además, también el doctor Medina tiene una amplia trayectoria como escritor. Es editor de la Asociación Psiquiátrica Mexicana C, editor de la revista Salme, publicación para la educación continua en salud mental para la atención primaria del sector Salud Jalisco, y miembro de la International Society for Bipolar Disorders, entre muchos otros textos también de corte literario. Y bueno, pues muchísimas gracias a este tema que me parece de urgencia, dialogar. Por lo general las enfermedades mentales son bastante poco públicas, tanto en el ámbito de las personas como en el ámbito de la gestión política. Entonces, pues muchas gracias a esta charla que titulamos No soy yo, es el COVID, salud mental y pandemia. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Me siento muy honrado por esta invitación. Mi nombre es Rafael. Mientras mi esposa no se equivoque, no hay ningún problema Perdón, con Maya. Sí. Estoy honrado y sorprendido de que en un café científico tengan contemplado a un psiquiatra. Creo que eso es una señal de los nuevos tiempos. Creo que por otro lado esto y que el Atlas haya ganado el campeonato pudieran ser señales apocalípticas, espero que no. Hay señales positivas, por lo menos en la pandemia que vivimos en la actualidad. Y creo que tener una oportunidad y un foro como este para visibilizar el tema de la salud mental ante todos es altamente importante y por lo tanto pues yo creo que no lo podemos desaprovechar. Agradezco mucho a la institución la oportunidad de estar ante ustedes y los que están también en los canales virtuales, porque yo creo que pocas personas pudieran dudar en este momento de la trascendencia que tiene el tema de la salud mental y mucho más en la convergencia que tiene con la situación epidemiológica que hemos vivido en los últimos años. Déjenme compartirles que hace algunos días, revisando alguna de las plataformas televisivas, para mi grata sorpresa,
encontré un programa en una plataforma, específicamente Apple TV, donde hay una serie documental que está centrada particularmente en tema de salud mental por dos personajes significativos en el mundo de la farándula y en otros ámbitos como es Oprah y como es el príncipe Harry de Inglaterra, los cuales generaron un programa en muchos sentidos poderoso que no solamente visibiliza, sino argumenta ante un comité muy importante de científicos que los asesoran el por qué tenemos que voltear a ver con mayor seriedad el tema de salud mental. Y hay un momento particularmente clave que me gustaría compartir con ustedes, que es cuando señalan que en la actualidad, en los tiempos que corren, los momentos que vivimos, ante la humanidad hay dos grandes temas. Y uno de ellos es el cambio climático y el otro es el de la salud mental. Creo que un mensaje tan poderoso y tan difícil de refutar como este nos da la dimensión exacta de lo que vamos a hablar esta noche y creo que tendríamos que entender, porque aquí no es cuestión de adivinar, es una cuestión que vivimos absolutamente todos los habitantes de este planeta, el que una pandemia como la que seguimos experimentando pues haya funcionado como un gran estresor que nos permitió revelar la gran fragilidad en la que nos encontramos y de alguna manera el poder disminuir un tanto la soberbia en que estábamos viviendo ante una circunstancia que siempre ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia. Pero creo que no lo habíamos visto tan de cerca y de una manera tan tangible como lo hemos vivido estos 2 años. Y creo que la pandemia funcionó como un gran estresor para absolutamente todas las personas, de la manera en que ustedes lo quieran entender y la manera que lo quieran ver, lo que de alguna manera permitió el empezar a entender no solamente la fragilidad y lo endeble que es a veces nuestro sistema de salud, sino también los sistemas con los que tratamos los problemas de salud en todo el planeta. La pandemia empezó a mostrar desde maneras muy tempranas que una de las consecuencias más significativas después del impacto directo que podía tener una epidemia de esta envergadura, el impacto que empezaba a tener en la salud mental y desde fases muy tempranas empezaron a hacer cálculos bastante significativos de la manera en que esto podía repercutir. Primero pensábamos en la población ya con problemas clínicos detectados, pero también empezamos a identificar muchos problemas en el resto de la población que no habían tenido ningún problema de salud mental. El entender por qué la epidemia funcionó como un gran estresor, yo creo que es algo que creo que todos los que estamos aquí lo podemos entender y todos los que nos escuchan, en el sentido que fue algo que cambió de una manera drástica el guión de nuestras vidas, disminuyó la movilidad social, lo cual era algo impensable hace algunos meses, modificó nuestras rutinas, empezó a generar aislamiento social, empezó a generar una serie de impactos muy importantes que tenían repercusiones abrumadoras en los estados de salud, el hecho de estar todo el tiempo encerrado en casa, el tener disponibilidad de plataformas en lo que podíamos ver televisión en largas jornadas de horas, se empezó a perder el sentido del día y la noche para una gran cantidad de personas y eso implicó de inmediato problemas de ansiedad incrementados, problemas depresivos y evidentemente problemas del sueño, que son los primeros que empezamos a visibilizar y entender en parte significativa de la población. Y fue cuando los expertos empezaron a anunciar que cuando esta circunstancia mainara y empezara a disminuir, el gran problema que íbamos a tener enfrente era el de la salud mental. Y lamentablemente, por otro lado, como comenté hace unos momentos, no solamente empezábamos a ver esta susceptibilidad, sino el también que las estructuras de los sistemas de atención en salud eran bastante débiles y eran superados, creo que lo notamos de manera inmediata para la cuestión de la contención de la epidemia misma, pero para la atención de los otros problemas de salud empezó a agravarse también de manera significativa. Un dato que es importante y que la Organización Mundial de la Salud señaló desde el principio es que en el 93% de los países los servicios de salud mental disminuyeron o prácticamente cerraron,
lo cual nos da una idea muy contundente y clara de lo que podía implicar para personas que ya tenían sus problemas de salud mental y de repente empezaron a verse con mayor dificultad para recibir consultas, para recibir sus tratamientos, incluso en casos de crisis, las cuales eran mucho más factibles, ni siquiera un espacio para su hospitalización. Entonces empezaron las preocupaciones significativas sobre lo que implicaba en el área de la salud mental y empezaron a realizarse acciones altamente específicas en función de las posibilidades de cada uno de los países, lo cual de alguna manera vuelve a ser otro tipo de revelación del gran desequilibrio e inequidad que existe en cuanto el tipo de ingresos de los países y sus infraestructuras de salud. Ya era un problema que habíamos diagnosticado y que era muy claro, pero que no se le volteaba a ver mucho, pero para que ustedes tengan una idea aproximada de lo que me estoy refiriendo, pues lo que se invierte en salud mental realmente está muy lejos de lo que es óptimo o deseable. El estudio más reciente de la Organización Mundial de la Salud señala que a nivel global se invierten menos de $2 por persona al año en lo que respecta a salud mental, y en términos muy globales, pero si hacemos una diferenciación en países de altos ingresos, ingresos bajos, la diferencia es realmente abrumadora. En países muy pobres, la inversión es de menos de 20 centavos por dólar y es donde la situación se torna más crítica. ¿Qué empezamos a notar también? Que la epidemia afectaba no a todos, digo, si bien afecta a toda la población, no afectaba a todos de la misma manera, y empezamos a entender que otra vez los mismos grupos, particularmente más vulnerables, empezaban a tener problemas mucho más significativos con este tipo de modificaciones e impactos en salud. Y como un muy buen ejemplo, digo, estamos muy próximos al 8M, pues nuevamente un buen ejemplo de los grupos más afectados fue el de las mujeres, que de pasar a la doble o triple tarea, pues se cuadriplicó, y empezamos a ver que implicó un estresor muy significativo, mucho mayor exposición a violencia, incremento de actividades en espacios más pequeños, lo cual pues ahondó todavía más los desequilibrios. Otros grupos poblacionales que empezamos también a entender el por qué generaban problemas tan serios eran los niños y los adolescentes. Ellos vivencian el proceso incluso del proceso del tiempo de manera distinta a los adultos, y tiene una significancia realmente relevante la convivencia genuina, real, con las demás personas, toda la cantidad de gente de adolescentes, de niños, niñas que perdieron la oportunidad de tener algo como una graduación, un evento en el que terminaran un ciclo, pudiera a muchos adultos parecerle banal, pero para un adolescente no lo es. Empezamos a ver niños que ya no iban a la escuela, que se empezaron a concentrar en las casas, adicionando el reto que implicaba para una mujer el ser esposa, ser madre, ser maestra, ser trabajadora y hacer todas las actividades, y empezó a generarse y se sigue generando una combinación un tanto inquietante y perturbadora que puede acelerar o facilitar procesos en contra de la salud mental. Otro grupo vulnerable, claro, pues es el de la población médica, que se vio en una situación también que lo superó, particularmente aquellos que trabajaron y siguen trabajando en la primera línea de atención, los desgastes, el impacto emocional, a veces la vulnerabilidad de que el sistema de salud no los protegía lo suficiente, nos empezó a revelar pues una serie de susceptibilidades y debilidades que a final de cuentas creo que nos obligan al pensar mucho cómo le vamos a hacer o qué tenemos que hacer respecto a nuestra salud mental. Es un tema que lo escuchamos cada vez con más frecuencia, que creo que implica una serie de obligaciones bien significativas a todos los niveles. Uno pudiera pensar que es un asunto del Estado, es un asunto del gobierno, que evidentemente sí forma parte y debe formar parte de las agendas de las políticas públicas, pero yo creo que no solamente es el Estado, sino absolutamente todos tenemos que tener un papel activo en lo que corresponde en el mediar, en el impacto o la disminución del impacto de los problemas de salud mental. Creo que la sociedad
puede jugar un papel mucho más proactivo. Instituciones como las académicas creo que son altamente estratégicas, particularmente que son las que trabajan con nuestros jóvenes, que es donde suelen aparecer gran parte de los problemas de salud mental. El 50% de las manifestaciones de las enfermedades mentales inician antes de los 14 años. Entonces, los grupos particularmente estratégicos para identificar, detectar y empezar a trabajar son las escuelas. Y a veces en la secundaria llegamos tarde, a veces en la universidad llegamos tarde, pero sí tenemos la obligación de tener políticas también dentro de las instituciones de salud para poder facilitar la identificación de ese tipo de problemas y estrategias de promoción o que faciliten estilos de vida saludable. Y en lo personal, que yo creo, por lo menos lo creo de una manera muy consistente, que la gran apuesta es en cuestiones de autogestión en salud. Creo que tenemos que ser cada vez más críticos y reflexivos cuáles son nuestros estados de salud de manera global, pero particularmente cómo está nuestra salud mental y qué estamos haciendo al respecto, qué de nuestras actividades, nuestras conductas, de nuestras inercias no contribuyen de manera favorable a tener una salud mental correcta. Yo creo que es algo donde tenemos que empezar a trabajar y plantear estrategias fáciles para que se puedan aplicar de manera significativa. Yo puedo tener el ejemplo más claro con el grupo de personas que yo trabajo más, son con mis alumnos de la Universidad de Guadalajara. Tengo 26 años impartiendo la materia de psiquiatría clínica y son como mi sensor social de qué es lo que está ocurriendo y cómo están vivenciando y procesando los jóvenes las circunstancias de su exterior. Y yo identifico en particular en el grupo, para poner solo un ejemplo, de los jóvenes estudiantes de medicina, pues un muy mal ejemplo de estilos de vida. Hay ciertas sinergias y estrategias que la misma universidad fomenta de competiciones no sanas, de estrategias de no dormir, estrategias de no alimentarse correctamente, el olvidar la actividad física, que son cuestiones vitales que después ellos reclamarán en sus pacientes, pero que ellos no aplican y no reflexionan al respecto. Creo que este hito histórico que va a ser recordado, yo estoy seguro de ello, por cada uno de nosotros en un tiempo venidero, espero que en muchas mejores condiciones, es como el momento idóneo para reflexionar hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, el por qué prácticamente una tercera parte de la población tiene un riesgo potencial muy elevado de desarrollar algún trastorno mental a lo largo de la vida, y cómo podemos detener ese proceso, esa tendencia, esa inercia poco virtuosa que nos está llevando a una descomposición en los estados de salud que ningún sistema de salud va a ser capaz de atender de manera correcta. Lo estamos viendo en otras enfermedades derivadas de la mala alimentación, el sobrepeso, la obesidad, el caso de diabetes, cardiopatías, hipertensión, que señalan un probable colapso de los servicios de salud, y no contando los problemas de salud mental, que son los más significativos y los más importantes, que incomodan hablar de ellos, pero que ahí están. Creo que por último, creo que algo que es importante transmitir es el no sesgar la visión en lo que respecta a las enfermedades mentales como solamente ese cliché, esa imagen, que los enfermos mentales son esas personas que están encerradas en una institución psiquiátrica, que tenemos un estereotipo que la persona que tiene una enfermedad de este tipo es la que delira, alucina, se desnuda, tiene conductas disruptivas. La verdad, problemas de salud mental son mucho más cercanos y cotidianos de lo que pudiéramos suponer, y los vemos en las calles, en la gente que presenta una crisis de pánico, en el conductor que te quiere matar porque alguien accionó un claxon, en situaciones que hacen que gran parte de la gente siente que colapsa, que no puede más y no entiende por qué no puede vivir con 5 empleos, tres parejas y varios hijos regados. La realidad es que simplemente las cuentas ya no salen, y creo que tenemos que ser mucho más proactivos y reflexivos en lo que respecta a la salud mental. Muy bien, pues muchas gracias por esta introducción, perdón por el lapsus
Ricardo, es que estoy viendo a Ricardo aquí, me confundí. Pero bueno, muchas gracias. Creo que nos quedan muchísimas cosas que seguir dialogando, la investigación que hay al respecto, las políticas públicas, esta idea de la salud, la afectación que sufrimos como sociedad también por el no manejo de la información proveniente del conocimiento científico. Creo que hay muchísimas cosas. Nos tomamos 5 minutos y retomamos ya con sus preguntas el resto de la sesión. Gracias a todos. Otro café. Sí. No me quedé. Bueno, por eso dije, mientras no sea mi mujer, no hay problema. No, ya sé. Que me diga Ricardo al rato. Ay, no, perdón, no lo dije literalmente, lo tenía yo enfrente. No, no hay problema. Nos estamos conociendo. Se me cruzaron los cables. No tienes que estar atenta a esto y a las redes. Sí. Para poder ver las preguntas. Ya están aquí, de hecho. ¿Ya están llegando? Ah, excelente. No, yo me sirvo agua. Muchas gracias. Gracias, Mary. No conozco un estudio que ya esté corriendo. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, suddenly in the palm trees, waiting for the summer, knowing that I'm here to love. And something happened inside.
aunque sea una simulación de seguridad y de claridad, y aquí me quedo. Claro, no, porque te empiezas a identificar con más personas donde convergen algún tipo de ideas que te hacen clic. Y eso te da comodidad, eso te baja el estrés, sientes como... Yo creo que Te ese es sientes otro parte tema de... pues es el tema de comunidad, es un tema que yo creo que va a ser padre, si a ver si sale y si no, a ver si el tema del control. Que es que eso es una estrategia, digamos, de reacción al estrés, pero que muchas veces es un falso control y que puede generar problemas más grandes. Claro, ¿No? definitivo. Ajá. No, definitivo. Es que te... Ahorita ya sácame, es que hubo un problema con la transmisión. Los invitamos a retomar sus lugares, ya estamos por comenzar esta segunda parte. Ay, micrófono. Aldo, mi compañero, les va a estar atento a las preguntas y pasando el micrófono y estaremos alternando preguntas de aquí del foro y preguntas de la transmisión. Entonces, podemos comenzar, ¿verdad? Sí, sí. Ok. No sé quién quiera hacer la primera pregunta. La primera mano levantada. Acá. Ahí voy, ahí voy. Quisiera que nos comentaras un poco, de repente en este ámbito de la salud, nos pasa mucho que de repente hay que atender lo urgente y por atender lo urgente olvidamos lo prioritario. Y cuando hablo de prioritario hablo del ámbito de la salud mental, ¿no? Que parece que siempre fue la hermana menor en el ámbito de la salud, poco atendida, con pocos recursos asignados. Sin embargo, no sé si nos pudieras compartir un poco de datos respecto a, por ejemplo, problemas como la depresión y el impacto económico que tiene, además del impacto, digamos que personal de maltrato en las familias y bueno, qué tanto se sufre en el mundo con este tipo de problemas y qué tanto también esto es una pandemia que no ha sido tan observada. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Trataré de darle contexto a mi respuesta. Efectivamente, la psiquiatría forma parte de la medicina desde finales del siglo XVIII, inicios del siglo XX. Es un área de la medicina joven que tardó en ser aceptada y siempre se mantuvo en un papel de marginalidad bastante significativa en términos completamente globales. ¿Cuándo empezó a cambiar la historia? Estamos hablando de circunstancias relativamente recientes. Cuando empezó a evaluarse el plantear indicadores nuevos en los 70s y particularmente en los 80s del siglo pasado apenas, sobre cómo medir la verdadera impacto, carga que tienen las enfermedades en todo el mundo, empezó a apostarse por los términos de discapacidad. Los famosos dailies que empezaron a conformarse en Harvard, empezaron a notar que el verdadero impacto tenía que medirse más allá de la morbimortalidad, de la capacidad de una enfermedad de que exista y la capacidad de acortar la vida, sino que habría otro tipo de indicadores que pudieran ser más relevantes, como la implicación que tiene en una persona el estar enferma y ya no cumplir sus roles sociales. A veces le tengo que explicar a mis alumnos que a final de cuentas es cuestión estrictamente económica, porque así fue. O sea, para el Estado era más relevante aquellos enfermos que no solamente no se morían, sino que seguían enfermos, no producían y cuestan.
Entonces empezó a hacerse una medición significativa, no solamente en la capacidad de que una enfermedad te matara, sino que te dejara de hacer funcional y le costaras al Estado. Y el daily fue precisamente eso, los días y los años de vida que perdías discapacitado por la enfermedad. Cuando empezó a utilizarse este indicador a finales de los 80, principios de los 90, para sorpresa de los investigadores empezaron a darse cuenta que las enfermedades más significativas en esos términos eran las enfermedades psiquiátricas, las cuales para esa época pues no eran vistas, se veían con desesperanza, era una situación que había que ocultar con vergüenza, las instituciones psiquiátricas incluso fuera de los centros urbanos. Era una especie de desahucie muy significativo, pero empezó a llamar la atención de que estas enfermedades en términos de discapacidad contribuían mucho más que cualquier otra enfermedad no infecciosa. Y precisamente la enfermedad que empezó a puntear esas listas fue la depresión. La depresión, desde que se empezaron a medir las enfermedades por carga, por discapacidad, empezó a demostrarse que era una de las enfermedades más discapacitantes que existían a nivel global. Hoy en día, déjenme decirles que la depresión es la segunda causa de discapacidad en el mundo, que en algunos países ya altamente desarrollados ya es la primera, y que todo apunta a que antes del 2030 la depresión, por su crecimiento exponencial, será la principal causa de discapacidad en términos globales. El no entender por qué la depresión trae tantas implicaciones, a veces es un reto hasta para los mismos alumnos de medicina, el tratar de empatizar e imaginarte qué es lo que experimenta una persona con depresión solamente un día, 2 días, 5 días, 20 días, un mes, un año o más. Cuando se hizo el primer estudio epidemiológico en México y que nos dimos cuenta, gracias a la doctora Medina Mora, que ya ha asistido a este lugar, ella demostró que las enfermedades psiquiátricas eran altamente prevalentes en nuestro país, tan altas como en cualquier otro país del mundo, y que los problemas psiquiátricos más comunes en la población mexicana eran los problemas de ansiedad. Casi el 15% de la población mexicana cumplía criterios para un trastorno de ansiedad. El estudio lo hizo la doctora en el 2003, antes de la crisis de violencia que hemos vivido desde el 2006 y antes de la cuestión epidemiológica que compartimos hoy. Si se hiciera una actualización epidemiológica sobre los problemas de salud mental, estoy seguro que estamos muy lejos de ese 15%. La segunda enfermedad más prevalente en el estudio mexicano fue diferenciado en hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, la depresión era la enfermedad más prevalente, o sea, gran parte de las mexicanas con problemas de ansiedad y casi el 10% con un trastorno del estado de ánimo. Y en el caso de los hombres, problemas relacionados con el alcohol. Eso creo que traza una patografía muy clara de qué es lo que nos pasa en términos no solamente médicos, sino también sociales. Gran parte de la población mexicana con ansiedad, las mujeres deprimidas y los hombres con problemas de alcohol. Creo que si no tenemos esos argumentos para hacerlos en traducción social, pues sería difícil. Sería difícil realmente tener una explicación de lo que nos está pasando. Otro dato muy inquietante que aportó el estudio de la doctora Medina fue el decirnos que no nada más ese era el problema, que gran parte de la gente en México que tenía un problema de salud mental no tenía ningún tipo de tratamiento. 2 datos nada más. El 80% de la población mexicana, de mexicanas y mexicanos con depresión, no recibía ningún tipo de tratamiento a lo largo de su vida. El 80%, solamente 1 de 5. En caso de ansiedad es el 90%. Y ese 20% que recibía algún tipo de ayuda no necesariamente era la mejor ayuda posible y era muy cuestionable el tipo de ayuda que recibían, lo cual pues lo único que puede convertirse es una sensación de desamparo complicado. Entonces, a partir de ese tipo de datos, la ONU empezó a establecer estrategias que, me permito adelantar. La OMS empezó a estudiar el fenómeno de salud mental seriamente hasta el año 2000. O sea, para que vean lo corto de esta historia, con los estudios Atlas, y empezó a emitir alertas, y uno de los más importantes fue en una convención no de la OMS, sino de la ONU,
de una emergencia sanitaria en lo que respecta a la depresión como un problema pandémico que tenía que resolver y responder todos los sistemas de salud del país, del mundo. En esa época se apostaba por casi 350 millones de personas con algún problema depresivo en el mundo, y uno de los principales factores que se vincula con otro problema también muy inquietante, muy significativo, como es el del suicidio, que prácticamente estamos llegando casi a cifras de 800,000 personas al año, y uno de los datos más lamentables que tenemos que matizar es de que hoy en día los suicidios cada vez son más frecuentes en población joven. Hoy es la segunda causa de muerte en el grupo etario de los 15 a los 29 años de edad, que es cuando se supone que hay una plenitud de vida, una plenitud de actividad fisiológica, social, emocional, todo lo que ustedes me digan, pero algo está ocurriendo que cada vez vemos niños, niñas, jóvenes que se deprimen y que ven la opción del suicidio. Eso es un dato muy claro de las consecuencias que puede tener nada más un problema como es el de la depresión, que es el más significativo de todos los problemas de salud mental. Muchas gracias por esta amplia respuesta. En lo que, no sé si ya tiene alguien la mano, nada más voy a hacer una de las preguntas de aquí. Marta Pérez pregunta si existe algún cuestionario que nos recomiende para saber individualmente cómo estamos en este aspecto de la salud mental. Sí, yo creo que una de las cosas que tendríamos que contemplar cada uno de nosotros es que cuando sospechamos que podemos tener un problema de salud, sea el que sea, hay que acudir con un profesional de la salud. Creo que es que es muy fácil obtener información hoy en día sobre cuáles son los síntomas de la depresión, en qué consisten, cuánto tiempo pueden existir para contemplar depresión, pero de ninguna manera nosotros podemos por nosotros mismos hacer el diagnóstico. Creo que lo que estamos tratando de hacer es que no solamente sean los psiquiatras ni sean los psicólogos los que atiendan este problema, porque si no sería imposible. Yo puedo decir, he formado parte de los sistemas de salud pública desde hace más de 20 años y yo nunca he visto un día en que no tengamos gente o que el hospital en que estuve trabajando muchos años estuviera desahogado. Siempre durante muchos años trabajamos al 140% de la capacidad del hospital y le estoy diciendo que una parte significativa de la población no busca ayuda. Si por alguna circunstancia toda la gente con problemas de salud mental decidiera buscar ayuda y la única alternativa sean ese tipo de servicios, pues simplemente se colapsarían, y eso ya lo apuntó la OMS y dice, es un problema tan extendido, tan serio, tan importante, que tenemos que tener otro tipo de estrategias, y esa estrategia es capacitar al personal médico de atención primaria, o sea, que todo que se diga médico sea capaz de identificar estos problemas, hacer un diagnóstico y tratar a las personas, porque si alguien dice, pues yo sí quisiera ir con un psiquiatra, pues los psiquiatras no tenemos casi citas, no todos tienen dinero para pagar un especialista, y eso que serían los menos. Todavía sigue siendo muy estigmatizante el tema de ir con un psiquiatra, es algo que genera vergüenza, que genera miedo, y que evidentemente el que capacitemos a nuestro personal médico todo puede ser una de las grandes apuestas en que estamos trabajando en la actualidad. Algo que yo he centrado parte de mi trabajo en los últimos meses es trabajar con las universidades del estado para que se dote a los estudiantes de las carreras de medicina de todo el estado de estrategias para que ellos al salir de la carrera puedan hacer un buen trabajo clínico y diagnosticar y tratar las enfermedades mentales con unas reglas bien establecidas, porque no es lo mismo tratar una diarrea o tratar una herida que hablar con una persona que probablemente tiene depresión. La OMS ha generado una serie de instrumentos importantísimos como la guía e intervención MHGAP, que enseña a cualquier profesional de la salud no especializado en cómo abordar estos casos, el no juzgar, el ser empático, el dar privacidad a las personas cuando hablen de eso, y algoritmos lineales muy sencillos para poder tratar a las personas. Y eso no significa, y lo quiero aclarar porque si algo han tildado a la psiquiatría de los psiquiatras es que todo lo queremos psiquiatrizar y que traemos un montón de pastillas y que empezamos a repartirlas en todos lados.
Gran parte de la respuesta y del proceso de atención en salud mental no necesariamente es farmacológico, es un camino un tanto más difícil, pero más satisfactorio para las personas. Cuando le dices, ok, este problema de ansiedad efectivamente no va por el camino de los medicamentos, pero tienes que empezar a hacer ejercicio, tienes que empezar a tener hábitos de sueño correctos, tienes que empezar a establecer estrategias como la meditación como parte de tu vida o apostar por yoga, y eso ya es cuando de repente dicen, oiga, ¿no tendrá mejor una pastilla? La verdad es que creo que lo importante es, como hicieron la pregunta, el preguntarnos qué nos está ocurriendo, buscar información que cada vez está más disponible y es más confiable, y el poder saber cómo se manifiesta la depresión, 9 síntomas, si tenemos 5 de esos 9 durante más de 12 semanas, sí corresponde buscar ayuda médica, y también cada vez vamos a tener información disponible que creo que es altamente positivo en el sentido que no todo el camino es medicación, que sí tenemos que empezar a dormir mejor, alimentarnos correctamente, incluir el ejercicio en nuestra vida y estas herramientas de las cuales estoy hablando, que gente que los ha experimentado lo sabe y sabe que funcionan muy bien, y aunque a veces no es suficiente, y es cuando sí tenemos que contemplar otro tipo de tratamientos. Cuestionarios específicos de autoaplicación no hay que sean suficientemente confiables, a diferencia de una supervisión y atención médica confiable. Muchas gracias. ¿Qué rollo te di para la pregunta? Perdón. Ay, Es que yo quería hablar de salud mental, perdón. Y que también en la medicina ha habido avances, ¿no? Ya nos platicará Muchísimo. después de estos. Adelante, gracias. Sí. Hola, buenas noches. Yo quisiera que nos platicaras un poco más, porque ahora en esta pandemia de un virus, ¿no?, que fue una pandemia global, se exacerbaron o se visibilizaron o más personas empezaron a hablar de estos asuntos o más personas colapsaron más por el asunto de la salud mental a partir de un virus. Sí, mencioné en la introducción de mi participación que la pandemia funcionó como el gran estresor global, que cambió el guión de nuestras vidas y que nos confinó a nuestras casas, nos obligó al estar otra vez con nuestra familia todo el tiempo, y eso implicó muchas cosas difíciles de manejar. El exponer a mujeres a más violencia, a más trabajo, creo que nos permite entender fácilmente el por qué empezaron a crecer los casos de depresión, adolescentes que ya no iban a la escuela, si querían ponían atención al Zoom con el profesor, que se la pasaba terriblemente también mal en entender las plataformas y poder hacer una presentación, y prefería ver plataformas de serie toda la noche y perdían el sentido de la noche, y el día trastocaba completamente los ritmos del sueño. La gente que tuvo que cerrar su negocio y que era su única fuente de ingresos, pues genera un conflicto y un estresor significativo. El que se muera mucha gente y que tú ni siquiera tengas la oportunidad de vivenciar un duelo normal en presencia de la persona que se fue, es un hecho espantoso, terrible, que termina por generar duelos anormales y descompuestos, y puedo seguir enumerando un montón de factores. Esos son factores que podríamos considerar indirectos de la pandemia, pero también tendríamos que hablar de lo que empezamos a descubrir de la capacidad del virus para no solamente meterse en las vías respiratorias, sino también a nuestras células nerviosas, a nuestras células mágicas, que es lo que nos permite ser quien somos, nuestra memoria, nuestros recuerdos, las sinfonías, las novelas, el recuerdo. Todo está en 6 capas de células asombrosas que tenemos en nuestro sistema nervioso, y el virus es capaz de afectar también su funcionamiento y genera problemas directos importantes. Empezamos a darnos cuenta que pacientes que tenían muchos años estables, inexplicablemente, pese a que no había muchos estresores, tenían recaídas significativas, o que sus tratamientos convencionales ya no eran suficientes y teníamos que tener tratamientos mucho más complejos, mucho más amplios, que nos hizo sospechar el de que
el virus como estresor no era lo único que nos estaba generando problemas, sino también una acción directa que empezamos a ver en cuestiones que seguramente muchos han escuchado, casos extremos de personas que se psicotizaban cuando se enfermaban de COVID, personas que empezaron a tener problemas cognitivos muy importantes y que incluso son muy persistentes después de meses, después de sufrir COVID. La famosa niebla generada por esta enfermedad empezó a modificar incluso de una manera significativa también los panoramas de los problemas neuropsiquiátricos que estábamos enfrentando con este tipo de pacientes. Entonces, el por qué explicamos que hubo este crecimiento tan grande, pues la lista es inmensa y creo que algo que hablaba con Maya ahorita en el intermedio, algo que también tendríamos que mencionar es que uno de los grandes ironías del hombre y mujer contemporáneos es de que nunca hemos tenido tanta disponibilidad de información. Y eso es abrumador, eso es de un impacto extraordinario. Todos los días tenemos información impresionante, pero no cribada. No sabemos quién nos está dando la información contradictoria. Nos pueden decir en la mañana que el cubrebocas es indispensable y el ratito vemos al presidente sin cubrebocas y luego que sí y luego que no. Y la verdad que uno empieza a buscar refugios, que es una proclividad de comunidad social natural, empiezas a empatizar con gente que más o menos piensa como tú y empiezan a generarse algunos grupos muy inquietantes que cuestionan absolutamente todo, hasta cuestiones tan importantes como la ciencia. Creo que hace mucho que no se había visto la ciencia en tal descrédito y en tal vulnerabilidad como lo hemos vivido a partir de esta pandemia, pese a que tuvimos una vacuna en un tiempo extraordinariamente rápido, no porque se haya hecho todo el trabajo a partir de la pandemia, sino lo que se había generado años atrás, y pese a eso, el pensar que Bill Gates nos está pasando saldo por la vacuna que nos pusieron, llega a ser una convicción muy significativa que puede generar muchos conflictos de todo tipo. Entonces, pues es una mezcla de factores que jugaron en contra de la salud, de un incrementado riesgo de desarrollar enfermedades de este tipo y hasta fenómenos sociales muy interesantes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Aquí hay una, aquí otra, y acá hay otra. Sí, viene por acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Rafael, por tus comentarios y respuestas. Como bien decías, pues esta pandemia nos ha hecho ver cómo la línea es tan delgada, ¿no?, entre sentirnos bien mentalmente o emocionalmente y de repente de un momento a otro pues padecer, ¿no?, síntomas, indicadores, que personas que antes creían que pues no iban a sucumbir a estos síntomas o indicadores, pues lo estaban presentando, ¿no?, en su vida diaria. La cultura latina también somos propensos a esperarnos hasta que algo pues nos duela mucho, ¿no?, como para acudir a un profesional de la salud. Esto yo creo que también pasa en la salud mental. Hasta que algo no está muy grave, acudimos, ¿no?, por apoyo o acompañamiento. Yo creo que hemos ya pasado una gran parte. Los que estuvieron preparados previo a la pandemia, pues de alguna forma pues salen mejor parados, un poquito mejor, pero los que no, pues de alguna forma también estuvieron más afectados. Al salir un poco más cada día de todo esto, pues vamos reconociendo recursos, estrategias para afrontar toda esta situación, pero mi pregunta es, así como también esperamos mucho hasta que la cosa no esté muy mal, por una cuestión cultural probablemente, una vez que salgamos de todo esto, ¿cómo no volver a recaer en estilos de vida que nos puedan como volver a afectar, ¿no? O sea, ¿cómo no perder la constancia de todo lo que hemos aprendido? Sí, muchas gracias por tu comentario y tu pregunta. Sí, efectivamente tardamos mucho en buscar ayuda, los pocos que buscamos ayuda. Un dato muy concreto, en México, otra vez, invariablemente mi tía es la que nos da respuesta, la doctora Medina Mora estudió
el cuánto tiempo le lleva a una persona en México buscar ayuda con depresión, y el dato es 14 años. Son 14 años viviendo con la depresión los que buscan ayuda. Creo que lo que tenemos que tener como conclusión después de esta pandemia, cuando termine, todos queremos que terminen, es el que la salud es un tema vital y que la salud es un constructo mucho más complejo que simplemente estar físicamente bien. La salud implica salud física, emocional y social. Creo que tenemos que reflexionar sobre qué tipo de recursos estamos utilizando para mantener bien nuestro estado de salud y creo que con una serie de principios sumamente básicos que tiene que conocer toda la población y autoaplicándolos podemos salir de esto más fuertes, el nunca descuidar nuestra salud. Creo que hay 5 componentes fundamentales. El doctor Idaca hace algunos años dijo, ¿por qué la gente se deprime cada vez más si no vivimos la época más difícil de la humanidad? Generaciones atrás, hubo generaciones que experimentó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hace 100 años hubo la gran epidemia última que tuvimos, llamada influenza española, que murieron entre 50 y 100 millones de personas, y realmente eran tiempos mucho más duros de los que vivimos hoy. Mi hija no me cree que no había Oxxos hace 100 años, ni que existía Netflix, y que no existía el WhatsApp. No existía absolutamente nada de eso, pero ¿por qué no se deprimía más la gente? El doctor Idaca dijo, son elementos sumamente fáciles. Lo que relacionó más en sus estudios es de que la gente tiene cada vez índices de sobrepeso y obesidad de manera más significativa, y eso contribuye a estados proinflamatorios que nos permiten reconceptualizar las enfermedades mentales, porque tenemos que hablar también de ciencia biológica, y hoy estamos entendiendo que las enfermedades psiquiátricas no son enfermedades que se circunscriben al cerebro, sino que afectan absolutamente todo nuestro funcionamiento corporal. Si alguien tiene un estado de ansiedad permanente, sus ejes hormonales se trastocan por completo, es como si estuvieran todo el tiempo en peligro, liberando adrenalina y cortisol, lo cual es de un alto impacto para el mismo cerebro, para el funcionamiento inmunológico a corto y largo plazo. ¿Por qué te haces más susceptible a sufrir cáncer, a sufrir un resfriado común, a enfermarte de COVID? Es un estado proinflamatorio constante que la angustia te está produciendo, pero también una gran parte de enfermedades como la depresión. O sea, empezamos a entender gracias a la ciencia y los descubrimientos de los últimos 30 años que la depresión, la ansiedad, que son las enfermedades más comunes, alteran completamente el funcionamiento de nuestro cuerpo. El alimentarnos mal, tener sobrepeso y obesidad nos predispone no solamente a infartos, sino también una relación bilateral entre más factible enfermarte emocionalmente. El doctor identificó eso como un principal factor de riesgo. Grandes problemas nutricionales, tenemos deficiencia de micronutrientes significativos, modificaciones en la macrobiota, que es la serie de microorganismos que habitan en nuestros intestinos y que también tienen una función capital en la liberación de serotonina y un montón de neurotransmisores cerebrales, cosa que apenas alcanzamos a entender, y eso depende qué es lo que comemos. O sea, hasta cómo están conformados nuestros excrementos implica cómo estamos. Es algo de los descubrimientos más fantásticos que hemos entendido, el por qué tenemos que comer bien y cada vez comer alimentos más frescos y menos industrializados. El que somos cada vez más sedentarios es otro de los problemas. La actividad física, el ejercicio en particular, es una actividad profiláctica extraordinariamente útil, libera factores neurotróficos cerebrales, le da más plasticidad al cerebro, liberación de endorfinas, y te protege de riesgo de demencia a largo plazo y enfermedades emocionales a corto plazo. El cuarto factor que identificó el doctor Idaca es que cada vez dormimos menos y dormimos más mal. En promedio, en los últimos 100 años, los seres humanos dormimos 2 horas menos y ya no nos guiamos por los sistemas de luz, lo cual, pues a final de cuentas, rige nuestros sistemas circadianos, y eso se ha convertido en un problema muy serio. Y el quinto, porque de repente a veces los alumnos se sienten decepcionados porque creían que eran algunos consejos de psicomagia y no, o sea, tienes que hacer ejercicio, comer bien y dormir bien, y eso te va a dar salud cardiovascular, salud metabólica y salud mental.
Y el quinto que señaló el doctor es problemas de vinculación, de comunicación. Estamos más solos que nunca. Yo dedico una clase a hablar eso con mis alumnos y pongo como ejemplo, porque yo gran parte de mi curso lo baso en películas, que es un método muy asequible y atractivo para los alumnos. No saben lo que hago para prácticamente llamar su atención, porque entran con muy poca expectativa a la clase de psiquiatría. Cuando les pregunto, ¿y qué esperas de la clase de psiquiatría? Pues que se termine pronto y no esté tan aburrida. Y yo les digo, bueno, pues yo voy a intentar que sea una de tus mejores materias de la Facultad de Medicina. Y algunos alumnos se ven convencidos y utilizo muchas películas para ejemplificarlos. Y por ejemplo, la película Hair de Spike Jonze es una película maravillosa, triste, elegante, que habla de la soledad en que vive el ser contemporáneo. Y yo se los demuestro con mi práctica clínica y le digo, una gran cantidad de las personas que van a mi consultorio después de mucho tiempo es porque es con la única persona que platican. Y van y pagan una consulta para para platicarme la película que vieron, la serie que les ha gustado más. Y les digo que si se están dando cuenta que están pagando una consulta médica para platicar, y dicen que sí, que no hay ningún problema, porque pues, tienen 3 trabajos y a la hora que llegan ya sus hijos están dormidos y su esposa ya no les habla y no les hace caso. Y eso creo que traduce un problema bien significativo que vive el ser humano. No tenemos oportunidad de compartirle a nadie cómo nos sentimos. Vivimos a través de las redes sociales, que es un factor de presión significativo a nivel social. A través de las redes transmitimos una imagen de quién se supone que deberíamos de ser, pero no quiénes somos. Yo conozco muchas personas que pueden pasar meses sin decirle a alguien que se siente mal, y por lo tanto una de las estrategias es, pues tienes que acercarte a la gente. Hay alguien que te quiere, que le interesas, y dile cómo estás. O tú pregúntale a las personas que quieres, pues cómo están, y te sorprenderías la cantidad de respuestas que puedes obtener, nada más que hay que estar listos por lo que te puedan contestar. Entonces una serie de pequeños hábitos respaldados científicamente nos demuestran que podemos tener más salud, incluida la salud mental. Entonces creo que es fantástico el entender que podemos estar mucho mejor con esta serie de actividades que nos protegen de otras enfermedades, pero también de las emocionales. Y creo que una gran alternativa que se cruza en nuestro camino es empezar a hacer ese tipo de alfabetización sanitaria a nuestros niños y niñas. Creo que tenemos que modificar los planes educativos y tenemos que enseñarle a las niñas y a los niños el que es importante el sentirse bien a través del ejercicio, el comer correctamente, el platicar con los demás, el decirles cómo nos sentimos, el tener con quién hablar, y creo que eso puede ser un cambio bien significativo de la historia, y creo que la pandemia puede ser un muy buen pretexto para plantearnos todo esto, porque es lo que lo ha visibilizado y ahondado mucho más. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta aquí y voy a dejar ahí una en el tintero, que luego nos platique sobre el arte, sobre el ocio, que también no los menciona el doctor, pero yo digo que también ahí participan ampliamente. Ángel Melgoza pregunta, Rafael ¿qué acciones han llevado a cabo y qué resultados han obtenido en la Estrategia Estatal de Salud Mental de Jalisco? Quererte en casa, tiempo de querernos. Sí, creo que la estrategia Quererte en Casa fue una respuesta de Estado que ya nada más puedo terminar diciendo así, que el Estado contemple el tema de salud mental independientemente de lo que yo diga de los resultados, es algo inédito y es algo importante. El que dentro de esa complejidad que implicó la aparición de la pandemia, el de que alguien haya dicho, ¿y qué onda con los problemas de salud mental?, es algo grandioso. Yo participé en la parte inicial y después me tuve que desvincular por otro cargo que tenía y después me incorporé nuevamente, pero creo que el camino fue el correcto. La estrategia se basó en dos actividades principales. Uno, generar una página con información autogestiva que la gente podía consultar sobre cómo mejorar su calidad de sueño, el cómo manejar su tiempo, el no exponerse a demasiada información, el tratar de continuar con tus rutinas cotidianas, el hacer ejercicio,
y eso fue particularmente articulado a través de podcasts que se elaboraron aquí en esta casa universitaria, lo cual fue un ejercicio extraordinario. Había información, había podcasts, hay cosas que creo que era importante que la población tuviera a su alcance, hiciera uso de ellas, y por otro lado se habilitó una vía telefónica sin costo, el 075, para que las personas en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sobre todo por las circunstancias derivadas del COVID, tuvieran un profesional de la salud mental al otro lado, con el cual pudieran hablar y pudieran contener emocionalmente, o en el peor de los casos derivar a un servicio de salud para que recibiera una atención mucho más estructurada. Creo que en el momento más álgido y más intenso de la pandemia, el que hubiera una respuesta fue fundamental, el que hubiera información profiláctica es fundamental, pero que también hubiera estrategias importantes para atención gratuita todo el tiempo, pues creo que fue una alternativa muy importante. Aunado a esto, que una de las directrices importantes del gobierno fue pues, de que la atención en salud mental no se limitara ni disminuyera. En ese tiempo yo era director de una de las instituciones psiquiátricas y puedo garantizar que los servicios estuvieron brindando al 100% lo que podíamos brindar, y creo que junto con lo otro que estoy mencionando, pues fue bastante significativo. Ahora estamos ya en otra etapa, se está proyectando que la estrategia de salud mental sea permanente a nivel estatal, que no se circunscriba solamente al sector salud, sino que estén involucrados todas las dependencias de gobierno, y estoy hablando de educación porque tenemos que modificar las políticas educativas, el papel que tenemos con los niñas y niños. También interviene el CODE, el deporte debe ser fundamental y tenemos que volverlo a hacer popular, no nada más desde las gradas y con palomitas, alitas y una buena caguama, sino también brincar a la cancha de vez en cuando, con Secretaría de Cultura, que también forma importante de la estrategia, y precisamente estamos a unos días, porque sabemos que el tener una página no es suficiente, que mucha gente no la consulta, y vamos a empezar a hacer una caravana prácticamente de salud a 12 regiones del estado, porque queremos ir a comunidades de todo el territorio estatal para llevar este tipo de mensajes, y no simplemente hablar de la salud mental desde el término médico, sino también desde el término social, del término cultural, de cuestión de seguridad, y es algo que estamos viendo con mucho entusiasmo y mucha expectativa, y ver en qué se traduce. Queremos escuchar a la gente, queremos ir y preguntarles cómo les fue en el tema de salud mental, qué hicieron para poderse mantener en pie, qué les hace falta, y poder generar estrategias mucho más específicas y ejerciendo una gobernanza como un mecanismo real donde la gente también participe. Muchas gracias. Sí, qué importante es irnos generando una cultura de una idea de salud distinta a la ausencia de enfermedad, ¿no? Una idea de salud mucho más robusta, con más aspiraciones. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Sí? Hola, buenas noches. Yo quería preguntar primero de estrategias, pero pues ahorita ya estuviste hablando mucho de estrategias. Entonces, ahorita mi pregunta más sería como, ¿qué puede hacer la población en general, estratégicamente, para ayudar a que haya más acceso a la salud, ¿no? Porque ya dijiste que pues la parte médica ya está capacitando a los médicos de primera línea, también en el sector educativo se está implementando nuevos programas, pero la sociedad, ¿qué puede hacer también? O sea, me gustaría saber más, o sea, alguna otra estrategia. Creo que puede y debe hacer mucho, y uno es garantizar que eso que acabo de decir, que se plantea hacer, que se haga, y cómo se está haciendo y qué resultados se están obteniendo. Creo que la sociedad tiene un papel fundamental en el papel autorreflexivo que tenemos que hacer como elementos individuales de esa sociedad, y creo que la organización y la sociedad civil organizada puede también lanzar propuestas específicas que se puede echar a andar en pro de la salud mental con esta perspectiva integral y amplia. Creo que es un tema que nos incumbe a todos,
y creo que es bien importante el que le den seguimiento, que estén haciendo cosas y que cuestionen qué tipo de resultados se están obteniendo, y si no es así, pues para presionar que se hagan. Eso que acabo de decir son planteamientos que se empezaron a poner en la mesa desde que empezamos a trabajar con ello, pero nos falta mucho, o sea, falta hacerlo. Yo empecé a ir a las universidades, te comparto, porque en Salme ya tenemos muchos años tratando de capacitar al personal médico de atención primaria, organizamos jornadas y todos van súper emocionados, hasta cantando, pero a la hora de que llegue una persona con un problema de salud mental, los médicos no especialistas dicen, eso a mí no me toca, o sea, eso yo lo tengo que mandar a Salme, porque yo no tengo por qué verlo, y ese es un problema muy serio. O sea, si no empezamos a normalizar o visibilizar los problemas de salud mental como problemas de salud, como los de cualquier otro tipo, estamos en problemas. Como nos ha costado mucho tiempo y nos falta gran parte del personal que realmente tenga un papel proactivo, fue como surgió la idea de empezar a trabajar con los médicos antes de ser médicos. O sea, que ya en su proceso formativo tengan la información, el entrenamiento y las herramientas que creo que nos va a dar dividendos importantes, pero a mediano plazo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Uno de mis planteamientos más importantes, donde la sociedad también debe de participar, es ver qué es lo que pasa en lo que respecta a legislación. O sea, tiene que haber leyes que hablen de este asunto y cómo los va a resolver, cuál es el papel del Estado. Jalisco cuenta con una ley de salud mental que es altamente perfectible y quisiéramos hacerla todavía mucho más eficaz para prácticamente quede mucho más claro que los problemas de salud se pueden resolver en cualquier nivel y que la persona puede ir a su centro de salud y que le den una respuesta satisfactoria de atención y no ese peloteo que te manden a un servicio de salud mental que te avergüenza mucho y aparte que por fin te atreves, te den 4 o 6 meses para que te vayan a ver, cuando eso ya puede ser ya innecesario. Entonces, hay todo por hacer y lo tenemos que hacer con la sociedad, nosotros somos parte de la sociedad y creo que el regularizar, modificar las leyes, vigilar las acciones de Estado, ver qué hacen nuestras universidades, qué estamos haciendo nosotros como sociedad organizada, pues prácticamente es mucho trabajo por hacer. No, gracias a ti. Gracias. Ahora sí, Ricardo. Hola, mucho gusto, Rafael. Hola. Soy Ricardo. Mi pregunta va relacionada con las infancias. Sabemos que fue uno de los sectores más perjudicados, principalmente porque pues, al encerrarse está como el espacio de mayor violencia que hay, ¿no? Y este espacio, más bien la pregunta estaría relacionada como ¿cómo podemos volver a generar puentes de confianza para preguntarle a las infancias, a nuestros familiares, qué es lo que tienen, ¿no? Porque, como bien decías, que las redes sociales ahora se ponen, o sea, están permitidas el acceso desde edades tempranas y a veces se convierten como el único espacio de interacción, ¿no? Y a veces como preguntarle a tu primo, a tu hermano, oye, ¿cómo estás? Es muy difícil, ¿no? Porque ya hay un distanciamiento, ya se destruyeron todas estas redes de cercanía. Entonces, ¿cómo podemos volver a generar estos puentes? ¿Cómo podemos volver a acercarnos y preguntarles, oye, ¿cómo estás? Para poder evitar que estos índices de suicidio infantil sigan aumentando, ¿no? Una de las áreas más susceptibles y vulnerables es este grupo de niñas y niños y implica un reto bien significativo. Creo que tiene que haber un plan que tiene que implicar un montón de acciones a todos los niveles. Digo, el reflexionar tan solo un poco el daño que generó la pandemia en el proceso educativo de nuestros niños, créanme que es algo que da miedo evaluar y particularmente en los niños y niñas más pobres de nuestro país. Digo, aquellos que tuvieron la oportunidad de tener un colegio y presionar a los directores de que tuvieran clases y asesorías personalizadas, pues no implica mayor problema, pero gran parte de nuestros niños y niños pues estaban obligados a tomar clases en la televisión, en un sistema realmente deficiente, sin asesoría. Hubo niveles de deserción escolar espantosos en todos los niveles. Creo que nada más hablando de ese aspecto da mucho miedo el hacer un diagnóstico completo. Creo que tenemos que reforzar los planes educativos para satisfacer las necesidades que tienen en este momento, evaluar bien las implicaciones que tuvo este hueco de casi 2 años y tener estrategias para renivelar a los niños y niñas. Creo que el plan de estudios tiene que incluir, como hice referencia,
empezar a platicarles la importancia de la salud y el papel trascendente que tienen ellas y ellos mismos para poder ser autogestivos. Y creo que el mejor camino también es preguntarles, o sea, a veces subestimamos a las niñas y niños y creo que hay que encontrar los caminos. Como padres estamos obligados, digo, si les preguntas directamente, puede que te levanten las cejas, pero a lo mejor les mandas un TikTok y a lo mejor sí te contestan, pues, o sea, creo que tenemos que ser innovadores, tenemos que ser escuchas activos de lo que está pasando, los que están pensando, tenemos que reparar muchos de los huecos que quedaron, el cómo vivenciaron las cosas, lo que implicó el no ver a sus amigas, amigos, no tener sus reus, como dicen, el volver a convivir y creo que nos da la oportunidad, y tuvimos una oportunidad que a lo mejor no vamos a tener otra vez, de estar en el mismo tiempo, espacio con ellos, haciendo muchas actividades que podemos hacer, que debimos de hacer y que debieron fortalecer nuestros canales de comunicación. Y sí, este año queremos consolidar a través de la estrategia, información y podcast específicos para niñas y niños. Tenemos que tratar de trabajar mucho con el Secretaría de Educación para fortalecer los planes y visibilizar el tema de salud mental, para que ellas y ellos tengan alternativas. Hay programas extraordinarios como un programa australiano que se llama Friends, Amistad, que es un baluarte para la Organización Mundial de la Salud. Son 6 sesiones modeladas en estrategias cognitivo-conductuales para aumentar la resiliencia de los niñas y niños y mejorar sus estrategias de comunicación, que ha demostrado científicamente que a largo plazo disminuye el riesgo de sufrir ansiedad y depresión y por lo tanto disminuir el riesgo de suicidio. A mí lo que me gustaría plantear es que antes de que termine la administración, en todo el sistema educativo, particularmente primaria, porque me temo que secundaria o preparatoria es llegar tarde, ellas tenemos que hacer diagnóstico, se enseña a la par de enseñar a contar y enseñar a escribir, el saber cuidar nuestra salud y alfabetizarlos también emocionalmente. Creo que tenemos mucho que enseñar y aprender de ellos. Gracias. Acá tenemos otra pregunta, ¿sí? Hola, sí se escucha. No me había puesto a pensar lo que se comentó o sea, sí el distanciamiento físico que todos tuvimos que tomar, pero además a veces inclusive el personal. Y algo que me intriga todavía es ¿qué se puede esperar ya como a nivel ya sea estatal o de país para tratar y procurar a aquellos médicos que ahorita están enfrentándose en las líneas ahí atendiendo el COVID, ¿no? Digo, si a veces a nosotros apenas si nos da el tiempo o el interés básicamente de atendernos, y a los médicos que están ahí en el frente, pues ni el tiempo tienen, ¿no? O sea, para decir, ay, estoy mal, ¿no? Saturados con tanto trabajo, y no sé qué responsabilidad se tiene tanto como sociedad como también de país para atenderlos a ellos. Creo que es una gran responsabilidad. Creo que empezar y ya no aventarles cloro es una buena iniciativa. Creo que el gobierno tiene que tomar un papel muy, muy serio en lo que respecta al sistema de salud, cómo está trabajando el personal sanitario, en qué condiciones trabaja el personal, no solamente médico, sino trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, todo lo que implica el servicio de salud. Creo que algo que debe forzosamente quedar de la pandemia es el revalorar la importancia de nuestro sistema de salud, que está compuesto por personas y particularmente aquellas que salvaron una gran cantidad de vidas a un nivel de desgaste personal y emocional bastante significativo. Déjame compartirte que en muchos sistemas, de hecho en el 075 abrimos una opción exclusiva para el personal sanitario, marcaban 075 y bueno, marcan y dan una opción 5 y tenían como una línea directa VIP para que el personal sanitario recibiera atención inmediata, pero para nuestro desconcierto no buscaban ayuda. Es de las líneas que fueron completamente descuidadas, y yo les compartía que eso ocurrió en todo el país a través de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, donde también tengo mucha actividad. También muchos voluntarios psiquiatras se pusieron a brindar consultas virtuales para el personal sanitario a través de la plataforma de la UNAM, y para también nuestra sorpresa,
no buscaban ayuda, pues. Entonces no supimos leer exactamente qué es lo que requiere el personal sanitario. Tú vas y le preguntas, ¿qué quieres? Yo quiero descansar, yo quiero que me den una base, yo quiero que me paguen un poquito más, yo quiero tener certeza que trabajaré en unos meses, y creo que eso es lo que se tiene que atender. Tú supones muchas veces que parte de una solución es lo que tú piensas, pero esa es la esencia de que las políticas públicas se tienen que hacer con estrategias de gobernanza, donde tú tienes que trabajar y preguntar a la sociedad, la cual se va a ver beneficiada por este tipo de estrategias, qué es lo que realmente quieren y cómo ven las probables soluciones, porque si no se convierten en políticas completamente ineficaces. La pandemia nos acortó el tiempo de respuesta, hacíamos lo que podíamos, como podíamos, y nos dimos cuenta con experiencia y error que había cosas que realmente no funcionaban. Una de ellas es el decirle, yo estoy listo aquí para escucharte y atenderte, doctor, doctora, enfermero, enfermera, pero ellos decían, pues no, o sea, gracias no, pero si yo tengo 15 minutos, yo quiero irme a dormir y no platicar con nadie aunque me sienta de la patada. Yo quiero ir a protestar mañana porque ya me cortaron el contrato y ya me dijeron que ya no voy a volver. Entonces, si no sabemos leer ese tipo de mensajes y fortalecemos nuestros servicios de salud, cuando los volvamos a necesitar, nos vamos a encontrar otra vez en situación de indefensión como nos vimos en esta vez. Pues sí, gracias. Tengo una pregunta aquí también en el YouTube del ITESO, también de Ángel Melgoza, preguntó hace ya mucho rato. Decía, Rafael habla de ser proactivo de ser proactivos y reflexivos. ¿Puede esta reflexión sumir a las personas en sus crisis? Por ejemplo, si no hay alternativas claras a problemas económicos o sociales como la inseguridad, un poco en la línea de lo que venías diciendo. Híjole, es una gran pregunta. Yo creo que vale la pena ser reflexivo siempre y pensar qué es lo que nos está ocurriendo, pensar que las cosas que pueden ser mejorables y están en nuestras manos hay que intentarlo, pero también tenemos que ser realistas y es a donde va dirigido ese planteamiento. Hay cosas muy duras que nos están ocurriendo, que le ocurren cada vez a más gente, que lo único que nos queda a veces es escucharlos, pues, y reentrenarnos en muchas cosas en las cuales no estábamos listos. Le voy a poner un ejemplo muy claro que creo que es donde va encaminada la pregunta. Por ejemplo, cuando recibimos a personas, familiares directos de desaparecidos. El enfrentar una situación de ese tipo es muy perturbador y a veces el aplicar las medidas convencionales son absurdas, pues. El tratar de convencer a una madre que no sabe qué pasó con su hijo y que se viven esos duelos llamados ambivalentes, con planteamientos que todo va a estar bien, que todo va a estar mejor, que se va a solucionar, es insultar a la persona. Lo que hemos visto también que estos grupos, por ejemplo, cuando tú les planteas la ayuda, ellos dicen, yo requiero mucha ayuda, pero yo no quiero ayuda de salud mental. Yo quiero asesoría jurídica y yo quiero encontrar a mi hija, yo quiero encontrar a mi hijo, yo quiero saber cómo le están haciendo, si lo están buscando o no lo están buscando. Y hemos tenido acercamientos a través de SALME y a través de la estrategia con la Cruz Roja Internacional, que tienen más experiencia en función de lo que ha venido pasando en otros países, el cómo debemos trabajar correctamente con esas personas. Y aún en esas circunstancias que plantean en la pregunta, tenemos que hacer algo y tenemos que hacer acompañamientos correctos. Muchas veces el acompañamiento es mínimo, pero la asesoría y la conducción a las instancias correctas puede ser suficiente. A lo mejor la madre no va a tener tiempo para hablar de estrategias de relajación, ni poner su mente en blanco, pero sí tenemos que ver alternativas para que la atiendan correctamente en la Procuraduría, en los servicios de ciencias forenses, el poder estar presentes si llegan a requerir algún tipo de ayuda, y eso nos obliga al entrenamiento correcto en este tipo de circunstancias. Hace unas semanas tuvimos reunión con autoridades de la Cruz Roja Internacional y el compromiso es que SALME, todo el personal de SALME, en pocas semanas va a recibir un entrenamiento bajo un protocolo validado internacional
para poder hacer abordajes correctos a este tipo de personas que desgraciadamente es otro gran estresor que hemos tenido durante muchos años y cada vez, por desgracia, el incendio parece más cercano y es más frecuente en las consultas que veamos personas que cuando indagamos sobre el tema de su molestia son las llamadas de extorsión, son un intento de secuestro, es el que hayan levantado a algún familiar o que simplemente se quedaron sin casa, son de Michoacán y se tuvieron que venir a vivir a un área cercana a Guadalajara, donde también ya hay amenazas. Ese tipo de circunstancias evidentemente no las vamos a solucionar diciéndoles que se vayan a correr todos los días, ¿verdad? Son cuestiones mucho más complejas donde también tenemos que participar, pero de la manera correcta. Pues sí, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. Allá, allá. Pues ahorita escuchando, pienso, algo que yo percibo es como a través de la pandemia y estos tiempos que estamos viviendo, la culpa es algo que pues se está reproduciendo en la sociedad en general, en todas las generaciones, pero me intriga un poco y me interesa como qué se puede hacer como para hablar un poco más de esto. Y digo, yo soy ignorante del tema, pero es algo que percibo, el cómo influye en la salud mental, la ansiedad, depresión, etcétera, la culpa en todas las personas, porque pues es algo que yo veo, ¿no? O sea, sientes culpa porque tal vez alguien se contagió y no sabes si tú tuviste que ver con ese contagio, o porque no pudiste ir a una reunión, o X o Y razón, y pues no sé, es algo como que a mí me intriga, lo veo muy latente, pues la culpa en las personas, y como en este balance entre salud mental y física. Sí, muchas gracias por tu pregunta y mira, yo también soy ignorante, nomás que me invitaron a estar al frente y me gusta hablar mucho. Creo que es uno de los elementos de los que tenemos que trabajar. Creo que los elementos de crianza han venido modificándose de manera significativa y eso ha tenido implicaciones en los niveles de susceptibilidad y en los bajos niveles de resiliencia que muchas veces encontramos en las personas más jóvenes. Yo creo que uno de los trabajos más difíciles donde definitivamente no tenemos entrenamiento es en aquello de ser padres. La verdad es que hubo una transición de una generación de padres que tuvieron muy poco y tuvieron que trabajar mucho para obtener las cosas y modificaron completamente el sistema de crianza a dar mucho sin necesidad de enseñar mucho a los hijos lo difícil que es la vida y las dificultades que implica el manejo de la frustración. Y una de esas consecuencias de ser tan susceptible y el no poder manejar la contrariedad que forma parte de la vida es muchas veces la culpa. El creer que porque las cosas no funcionan bien es porque hiciste algo mal, que siempre has sido la superestrella del universo y así te lo hicieron ver, pero la realidad es de que la vida ha sido siempre complicada y creo que también tendríamos que trabajar en entrenamiento mediante escuela de padres, el trabajo de resiliencia en niños, el que haya más posibilidades de que los padres, sobre todo jóvenes, se acerquen en la cuestión del manejo de comunicación, establecimiento de límites. No se trata de volver a las viejas estructuras de la terapia a chanclazos, pero tampoco un sistema tan abierto donde los niños no conozcan un no o no conozcan una dificultad, porque eso puede generar un daño y eso está perfectamente comprobado, tan nocivo como el de las golpizas que le brindaban a nuestros padres y a nuestros abuelos. Entonces yo creo que eso que tú ves es una consecuencia muy común de la susceptibilidad con la que vivimos hoy en día. Creo que ha habido correcciones sociales importantes, códigos de conducta, donde a veces mal manejados o demasiado extendidos, de repente sentimos ser víctimas todos de algo, pues. Y entonces eso tampoco no necesariamente ayuda, y cuando las cosas no salen bien, pues nos sentimos fácilmente culpables y por lo tanto tenemos que hacer una reelaboración de cómo afrontamos la vida y con qué estrategias lo estamos haciendo. No todo gira a nuestro alrededor y mucho menos para bien y tampoco para mal, ni podemos tener la culpa de todo lo que ocurre, pues.
Entonces es un proceso muy complejo, pero sí, concuerdo contigo, es muy sintomático de nuestros tiempos. Generaciones de cristal. Digo, no me atrevo a aseverar eso porque mi hija me anula, entonces no. Pues amiga, tenemos otra pregunta del YouTube. Pedro Barrios pregunta que si consideras que la creciente popularidad de tomar café tiene efecto relevante en la salud mental. Yo espero que no. ¿Podemos cerrar micrófonos a la respuesta? No, digo, definitivamente el café es una de las cosas maravillosas que nos aporta la vida, es algo que aporta antioxidantes, pero como todo, pues digo, como dicen, todo en exceso no es una buena idea. La cafeína forma parte de las 10 categorías de sustancias potencialmente perjudiciales en los sistemas de clasificación, y creo que todos lo saben. Hay personas que saben cuál es su límite de café, saben que si se toman 3 cafés van a temblar, se van a sentir muy mal y ya no van a dormir. Hay gente que necesita 5, que necesita 1, y evidentemente pues creo que eso es lo que tenemos que conocer en nuestra relación al café. Mucha gente llega asustada a consulta diciendo, oiga, pero me va a suspender el café. No, pero me va a tener que mandar uno cada semana porque ya me enteré que lo prepara muy bien. Creo que hay que contextualizar y la atención debe ser personalizada. Hay problemas de sueño y de ansiedad que sí tendríamos que moderar cuando vemos que es un factor que está contribuyendo negativamente, pero la realidad es que casi nunca vemos eso, pues. Digo, la mayoría de la gente dice, yo me tomo un café en la mañana o 2 cafés y con eso yo me siento muy bien, es uno de mis grandes placeres del día. Y déjenme decirles que son los momentos de la felicidad, o sea, la realidad, yo cuando hablo de eso con mis pacientes y mis alumnos, la felicidad no es ir en un crucero en las Bahamas ni en el Mediterráneo. Bueno, sí, no está mal y no sobra, pero la verdad la felicidad es mucho más cercana y sencilla, y es estar con esa persona que le importamos, el café que nos tomamos en la mañana, nuestra mascota que brinca y nos festeja con un cariño genuino que no vamos a tener en ningún lugar, el que nos diga a alguien que nos quiere, el poder abrazar nuevamente a una persona. Eso es la felicidad, y a veces el café forma parte de ese menú. Entonces, por lo tanto, no puedo decir que es algo perjudicial, a menos que sean cantidades exorbitantes, que en ocasiones sí los vemos. Oiga, sería bueno que dejara tomar café. ¿Cuánto toman? No, pues como 4 litros. Creo que si le bajas un poquito te iría mejor. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna pregunta acá, verdad? Sí, adelante. Hola, buenas noches. Tenía 2 preguntas. Una, neurológicamente, ¿cuáles son los efectos que hubo en los niños en su desarrollo con este encierro en la pandemia? Y otra, mencionó que actualmente en los adolescentes hay mayor porcentaje de suicidio, y quería preguntarle por qué cree que actualmente hay mayor porcentaje de suicidio en los adolescentes que antes. ¿Cree que tiene que ver las redes sociales actualmente? Empezando por la segunda, los adolescentes están convirtiendo en un grupo de alta vulnerabilidad por esta susceptibilidad de la que hablé en una pregunta previa, y sí, efectivamente, uno de los factores que más inciden como estresor y presión social son las redes sociales. Creo que es una gran herramienta tecnológica que nos ha permitido muchas cosas favorables, pero también se comporta como las grandes tiranas o como los grandes evaluadores y nuestro indicador social. O sea, si el adolescente piensa que su eficacia se traduce en likes y el número de publicaciones y la fotografía correcta, pues es un asunto muy desgastante, es muy complicado cuando sabes que no la pasas todo el tiempo bien, ni vas a salir espectacular en la totalidad de las fotografías. Y nosotros hemos visto cómo puede prácticamente llevar a situaciones críticas una andanada de ataques o bullying, ciberacoso a una chica o un chico que por alguna circunstancia, algún error, se ve inmiscuido en uno de esos problemas. Para ellos es acabárseles la vida, y tenemos que trabajar intensamente con ellos para que moderen su utilización, el que sean resilientes ante ese tipo de crisis. Podrá no importarles mucho qué pasa con sus padres, pero sí las críticas negativas que están recibiendo por su última fotografía
o lo que está pasando con algunos de sus contrincantes en cuestión de redes. Entonces sí, creo que nuestro papel de padres es estar mucho más cerca, el poder establecer vínculos más sanos con estos canales de comunicación y también entender que no todo tiene que ser fantástico todo el tiempo, que a veces nos la pasamos mal y que a veces las cosas pueden salir no como nosotros deseamos. Y en cuanto a los niños, pues tal como he estado comentando, ha sido uno de los grupos más afectados por la pandemia porque hay que recordar que biológicamente pues son personas que están en un proceso de construcción. Y el proceso de construcción particularmente se lleva a cabo en el órgano más sofisticado que tienen los seres humanos, que es su sistema nervioso central. Termina de consolidarse esa construcción hasta los 18 años y por lo tanto en ese proceso evolutivo es mucho más susceptible al estrés y a los estresores. Si a un niño le cambias completamente el guión de la película, ya no va a la escuela, ya no tiene amigos, ya no sale a jugar, ya no tiene convivencia, pues evidentemente implica para ellos un estresor monumental que trae implicaciones en la salud mental del niño muy importante y empezamos a detectar problemas de adaptación, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, porque son simplemente personas mucho más susceptibles por este proceso de evolución. Pero la gran noticia es que por otro lado, pues tienen los sistemas de plasticidad cerebral mucho más activos y funcionan mucho mejor y es mucho más factible revertir este impacto negativo en los niños que en un adulto. Entonces creo que enmendar el camino, el poder volver a reconectarlos socialmente y emparentados con vínculos de comunicación más cercanos con sus padres y su familia puede ser una gran oportunidad de revertir gran parte de este daño. No, gracias a ti. Por acá estaba otra pregunta. Bueno, ¿sí? Bueno, lo que llega, Ana Ciordia pregunta en el YouTube del ITESO, si como psiquiatra has atendido situaciones de ansiedad que desarrollaron fobias en la pandemia. Muchas. Los únicos que la empezaron a pasar bien son los pacientes con TOC, que tenían que lavarse las manos con mucha frecuencia y me mandaban mensajes, se los dije. Digo, ahí teníamos que incluso bajar el medicamento para que siguieran con el proceso. Pero la realidad es que sí empezamos a ver reacciones de ansiedad fóbicas bien significativas y créanme que una de las más frecuentes era la agorafobia, el miedo a volver a salir. Hay muchas personas demasiado disciplinadas que se cuidaron mucho por ellos, por sus padres adultos mayores, que fueron sumamente pulcros en las medidas disciplinarias y cuando las circunstancias permitían que pudieran salir más, desarrollaban problemas sumamente severos y les empezaban a generar respuestas de ansiedad desproporcionadas en circunstancias tan comunes como volver a convivir en un espacio público. Era una de las cosas más frecuentes que veíamos, personas que empezaron a desarrollar ansiedad injustificada ante cualquier manifestación somática y que sentían que tenían COVID 3 veces al día y se hacían una cantidad inmensa de pruebas. Era una reacción común que llegamos a ver en los escenarios clínicos y que teníamos que trabajar intensamente con esos pacientes y por lo tanto, pues al funcionar la pandemia como un gran estresor, pues evidentemente las personas vulnerables a la ansiedad se pusieron mucho más ansiosas y si las fobias o el contexto fóbico del paciente era en relación con este tipo de circunstancias, pues evidentemente se incrementaron de manera significativa. Gracias. Adelante, acá hay otra pregunta. Buenas Gracias. noches. Hola. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo pueden jugar los niños el internet, todos esos juegos, que no les afecte? Porque les habla uno y el niño está, oye, fulanito, y ni caso le hace a uno. ¿Cómo se puede, cómo podemos uno como abuelo ayudar a esos niños? O Bueno, que nos pues, hagan caso. Para empezar, delegar la responsabilidad a los padres del niño, no es chamba del abuelo, pues. Que el abuelo tiene que favorecer al niño a que se descomponga, no regular ese tipo de cosas.
Esa es una gran pregunta y es un asunto que no podemos minimizar. Y déjenme decirles que el CIO-11, la clasificación de enfermedades mentales de la OMS, ya incluyó la adicción a los videojuegos con un problema de salud mental, lo cual siempre fue muy discutible por la Asociación Psiquiátrica Americana y se negaban a incluirlo. Hoy sabemos que se puede convertir en un problema significativo, compulsivo, que puede generar disturbios significativos en los equilibrios de tiempo de las personas. Y creo que es muy difícil contestar la pregunta, decirle deben de jugar 1 hora, 2 o 4. Creo que eso tiene que ser regulado por los padres, tiene que garantizar que el niño y la niña cumplan su rol, que tienen que jugar en su edad en función con el tiempo para hacer actividades académicas, actividades sociales, actividades con la familia, y calcular cada familia cuánto es el tiempo que pudiera ser apropiado para que pueda invertirlo en actividades de ese tipo, que por sí mismo no son nocivas. Se convierten nocivas cuando llegan a generarse en una actividad que genera un desequilibrio, una desproporción en los tiempos del niño, por ejemplo, o del adolescente. Si el niño, la niña o el adolescente duerme menos de lo que tiene que dormir por estar jugando videojuegos, pues déjame decirle que ahí está ocurriendo algo que es negativo. Si el niño, la niña o el adolescente no convive con su familia, no tiene actividad social real, persona a persona, por los videojuegos, pues es un problema. Pero determinarlo en función de que yo diga cuántas horas deben de jugar, no me quiero arriesgar, y creo que es algo que le recomiendo que se lo encargue a los padres, y los padres tienen que hacer un cálculo muy personal y aproximativo de lo que pudiera ser bueno para ese niño y esa niña. Gracias. Acá atrás tenemos otra Hola, pregunta. buenas noches. Yo quisiera saber si los trastornos psiquiátricos o mentales podían ser transitorios en la pandemia o llegaron para quedarse. ¿Se podría saber a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir luego que la pandemia una vez pase? Fíjese que el problema es que el asunto era grave antes de la pandemia. La pandemia lo visibilizó más. Creemos que ha sido un componente significativo en el incremento de casos, pero aún en el mejor de los escenarios el problema grave sigue ahí, y creo que estamos obligados a empezar a atenderlos como se debe de hacer. Por mejor que nos vaya en la situación pospandémica, es un problema ya muy extendido, muy serio, que se tiene que atender correctamente. Entonces, el que no exista la pandemia, créame que nos va a ayudar, y eso le puedo garantizar, que muchas personas se sienten muy mal, se dejarán de sentir mal, que muchos de los pacientes que se han descompensado será más fácil que se vuelvan a compensar, pero no es suficiente como para que el problema de salud mental se reduzca de una manera suficientemente significativa como para decir, este ya no es un tema. No, es un tema que llegó para quedarse, para discutirlo y para atenderlo, porque si no lo hacemos pese a ese tipo de pruebas, pues yo no sé qué necesitaremos o qué otro tipo de circunstancias pueden ser necesarias. Gracias. Lidia Candy, en el Facebook de Promoción Cultural, dice que muy interesante y muy claro, muchas gracias, y que coincide mucho con tu perspectiva, en especial con las estrategias en políticas de salud mental desde el Estado y su capacidad para aterrizar dolorosos temas de la realidad cotidiana que estamos viviendo. Ella dice que es psicóloga y agradece la charla. Yo quisiera aprovechar también esto ahorita en lo que llega la siguiente pregunta. Tú, además de que escribes, digamos, de forma académica, escribes literariamente. Entonces, también si puedes abordar, porque el tema de la salud es, física se impone, ¿no? Pero también hay una parte con la expresión creativa, con la práctica y el consumo de artes que está vinculada con la salud. Yo soy un entusiasta y un defensor de la creación artística, del arte, y lo ha sido toda la vida. Si a mí me preguntan, ¿y usted qué hace para estar menos mal o como medida protectora de salud? Yo puedo decir que el mejor de mis refugios toda la vida ha sido la literatura. Primero como lector, más que lo poco que he logrado como creador. Y yo creo que la literatura es un bálsamo muy particular, es algo que te da respuestas a preguntas que ni siquiera te habías formulado,
Cuando me comentaron qué fue lo que le ayudó a sobrellevar la pandemia en los momentos más difíciles, pues el poder utilizar mi biblioteca como no lo había utilizado hace muchos años, para mí es uno de mis sitios favoritos, y me dediqué por primera vez a leer sistemáticamente un tipo de literatura, particularmente la grecolatina, que no me había dado la oportunidad, y para mí fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido, porque vi una gran sintonía de lo que le pasaba a esos hombres y esas mujeres hace 2500 años, hace 2000, que nos hacía tan parecidos y que nos hacía planteamientos ante tantas cosas que, pese a los cambios que están ahí, siguen siendo las mismas preguntas, los mismos sufrimientos, y muchas veces encontramos las respuestas ahí. Para mí es una alternativa que no sé si sea para todos, pero yo creo que sí hay que darle la oportunidad a todas y a todos de acercarse al arte como espectador, como creador, porque una de mis grandes fortunas como profesional y como gente que se ha dedicado a esto es conocer a mucha gente del medio artístico. Y cuando me decían, ¿y tú qué haces para pasarla bien? Pues yo, en primer lugar, casi no tengo amigos psiquiatras. Mis principales amigos son escritores, son pintores. Yo procuraba verlos una vez a la semana. Y créanme que era una medida grandiosa de platicar con gente creativa, el convivir con ellas y con ellos, el poder compartir las experiencias de lectura, sus trabajos pictóricos, me da a mí muchas alternativas, ideas de incluso cómo utilizar este tipo de herramientas también para hacer promoción de la salud. Un ejemplo rápido, la campaña anterior del Día de la Prevención del Suicidio, convoqué a 8 artistas plásticos grandiosos de la ciudad a que nos ayudaran con una imagen para hacer tarjetas digitales, postales, que pudiera ser una estrategia para comunicar algo que el mensaje tradicional no lo hace. Una imagen que nos pueda permitir que alguien tome la postal y no la tire, la coleccione y la voltee y diga que hiciste un 0.75 funcionando todo el tiempo. Yo creo que fue una experiencia grandiosa, la vamos a repetir. Fue de repente medio incomprendida por mi misma institución, diciendo que la gente no le gusta el arte, y más cuando dije, no, y este año 2022 voy a convocar a más pintores y voy a convocar a poetas para hacer un libro digital y que se regale a los jóvenes, y aunque le entiendan poco al poema, hay un mensaje que trae la poesía, que a lo mejor no se entiende, pero sí se siente, que puede ser mucho más de alto impacto que los mensajes y la narrativa convencional. Creo que tenemos que encontrar las respuestas creativas en la gente más creativa, y entonces, por lo tanto, creo que adquirimos otro tipo de conocimiento, otro tipo de sapienza, y también estrategias y modos diferentes que pueden ser más atractivos para la gente, y yo no lo dudo ni un instante que sean mucho más eficaces. Muchas gracias. Por aquí había otra pregunta. Bueno, voy a ir haciendo la que Candra Marech dice: ¿qué tanto se ha presentado el desgaste por compasión o burnout por parte del personal de salud, quienes han estado atendiendo a personal con COVID y salud mental en esta pandemia? ¿Qué sugiere para el personal de salud que estuvo en primera línea de atención de COVID, enfrentando la pérdida de muchos pacientes, más del duelo? No, digo, el burnout prácticamente puedo aseverar que se dio prácticamente casi en el 100% de esta población clínica. La verdad, digo, yo lo viví como director de una institución en el que, sin ser una institución en condiciones óptimas para adecuar el hospital con un pabellón COVID, no se imaginan lo que implica para el personal el llevar el uniforme, el traje, los aditamentos que se requerían correctamente y llevar a cabo un turno de 8 horas así. O sea, incluso el contemplar ir al baño en condiciones de calor impresionante, que incluso nos vimos obligados a hacer horarios de 4 horas para que lo pudieran resistir. El estar todo el tiempo así, ver las gentes graves, que gran parte iban a morir, genera un desgaste terrible. Si lo experimentó la población que no llevaba ese tipo de trabajo, ese tipo de procesos, pues ellos, por eso referí al principio,
que era uno de los grupos más vulnerables y susceptibles. En el noviembre de 2020 la OMS empezó a emplear un término que se llama fatiga por COVID, la fatiga pandémica, que habla de esa sensación de saturamiento que empezó a tener toda la población por el tema. O sea, no había manera de no estar todo el tiempo escuchando cosas sobre la pandemia, los riesgos, las pérdidas, los muertos. Prendías el televisor y veías hospitales atiborrados, gente muriéndose, panteones insuficientes. Eso generaba un desgaste emocional espantoso, y lo que complementaba el criterio de fatiga pandémica era el que dejaras de cuidarte. Una sensación de desesperanza profunda de la gente que dice, ¿estaré haciendo bien en hacerle caso a alguien o seguirme cuidando? Y a lo mejor esto no tiene sentido. En noviembre, cuando la OMS lanza este nuevo concepto, dice que la población europea, el 70% ya tenía síntomas de fatiga pandémica. Creo que no es fácil el traducir qué pasaba con el personal que estaba en primera línea o qué es lo que pasaba en los países de América Latina en situaciones sociales y económicas de mayor desventaja. Creo que eso puede dar una dimensión clara del tamaño del problema y qué es lo que tendríamos que hacer. Creo que tenemos que mejorar las condiciones del personal sanitario. Creo que está bien el mejorar sus condiciones de sus cuartos, el que tengan una línea telefónica si lo requieren, pero ellos no lo van a cambiar por saber que van a seguir teniendo trabajo, que tengan un trabajo digno, que tengan lo que necesiten para seguir trabajando y que haya también empatía y comprensión social de la gente que está a su alrededor. Creo que eso es lo que necesitan. Pues sí, muchas gracias. Pues estamos llegando ya hacia el final de esta tarde. Muchísimas gracias. No me quiero despedir sin, uno, invitarlos a que evalúen la sesión, pedir una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos en la transmisión. Aquí hubo unas fallas, estuvieron todo el tiempo tratando de mejorar. Espero que tengamos mejores condiciones. De hecho, se escuchaba mi nombre como Ricardo en las redes. Ese fue el problema inicial de todo y ahí se vino en cascada. Pero bueno, esperemos que ya a partir de eso esté un poco mejor. Invitarlos a hablar otras cosas, porque el audio ya sabemos que estuvo fallando. Y invitarlos a la siguiente sesión, que será el martes 5 de abril. Estará con nosotros Ricardo Rubiales. Ahora sí se llama Ricardo. No me estoy equivocando. Es el que realmente esperaba, pues. No, tenemos un complot entre Ricardos y Rafaeles aquí. Próximo mes Ricardo Medina estará aquí. Y hablaremos sobre neurociencias en el ámbito de los museos, en particular los museos de ciencia, y extendido a la forma en que estamos aprendiendo ahora. Estas nuevas pedagogías, lo que le llaman las pedagogías disruptivas, y cómo estas pedagogías disruptivas tendrían que ser las maneras en que estuviéramos comunicando la ciencia. En parte platicábamos aquí, hemos platicado esta tarde de la importancia de tener unas mejores formas de comunicar la ciencia, de tal suerte que cuando nos es tan indispensable como en un momento crítico como ahorita, tengamos muchas más maneras de asir la información que se va produciendo constantemente, que va cambiando y que esa es su naturaleza, pero que como población nos genera mucha ansiedad y mucha inquietud, ¿no? Entonces, cómo todos estos escenarios, empezando por este que queremos tanto, nos va formando una comunidad un poco más sólida, pues para vivir la incertidumbre que de hecho es parte de la producción del conocimiento científico, ¿no? Entonces, pues los esperamos el próximo martes. Muchísimas Ricardo, gracias. Y despedimos a Rafael por su generosísima charla el día de hoy. Generosos también ustedes con sus preguntas, con sus inquietudes y con sus ganas, como decía, de hacer comunidad a partir de los diálogos en torno al conocimiento científico. Y si quieres Muchísimas decir algo. gracias. No, estoy, la verdad que muy complacido y en realidad muy honrado porque le den un espacio al tema de la salud mental. Insisto que esté un psiquiatra en un café científico me parece algo maravilloso, me emociona y les agradezco mucho su paciencia, sus preguntas y espero que esto los lleve a muchas reflexiones. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a todos.
con el YouTube o los dos? De transmisión de origen. No sé si